Bueno, ACUMAR es un organismo bastante particular, es un organismo, en principio es tripartito, es un organismo que está compuesto por 3 estados, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Eso es una particularidad que tiene este organismo, y por otro lado, que es un organismo que está judicializado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien había sido conformado en el año 2006 por decreto del presidente de aquel momento, Néstor Kirchner, en 2008 toma otra impronta al organismo porque la Corte Suprema de Justicia toma el tema del riachuelo y dicta un fallo que es como muy ejemplar en todo lo que tiene que ver con ambiente, y entre las cosas que determina ese fallo es la creación o el impulso que se le da nuevo a este organismo a crear una autoridad de cuenca que básicamente cumpla con tres macroobjetivos: mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la cuenca, recomponer el daño y prevenir futuros daños. Con esos 3 objetivos y con el desarrollo de un plan integral de saneamiento, que eso más o menos se termina de delinear hacia el año 2010, y dicta como las 11 líneas de acción que va a tener este organismo en distintos aspectos, todo lo que tiene que ver con salud, digamos, cumpliendo esos 3 objetivos que te comentaba, pero en las distintas líneas: salud, comunicación, información pública, todo lo que tiene que ver con calidad ambiental, control industrial, digamos. Bueno, primero tratando de resolver un poco todo lo que tiene que ver con las 3 principales causas de contaminación que tiene o que afectan a la cuenca, y después recomponiendo también todo el daño hecho y preveniendo que no vuelva a suceder. Y entre las 3 causas, lo que establece el diagnóstico, digamos, que hicieron los técnicos, tiene que ver con basura, con todo lo que tiene que ver con residuos sólidos urbanos. Hace unos años, o sea, no sé, año 2010, yo trabajo en lo que es la temática del riachuelo desde el año 2005, antes que se creara ACUMAR, en una ONG. Y yo me acuerdo de esas navegaciones que hacíamos, que era un navegar sobre basura. Hoy todo eso no está más. ACUMAR está más o menos retirando un promedio aproximado de 500 toneladas de residuos sólidos del espejo de agua por mes. Entonces, un montón. Y porque el río tiene un montón de arroyos que atraviesan zonas urbanas, que desembocan muchas de esas zonas sin recolección formal de residuos, que bueno, todo eso termina en el espejo de agua. Bueno, eso es todo un plan para contener esos residuos, un sistema bastante novedoso que actúa sobre barreras con unas lanchas, son arrastradas. Bueno, es todo un sistema logístico, todo un procedimiento, pues esas barreras son arrastradas hacia un obrador, ese obrador actúa con una pluma, una especie de grúa que retira del agua esos residuos, se suben a un camión y se hace la disposición final. Esa es una de las causas, todo lo que tiene que ver con residuos. La otra es todos los vuelcos industriales. Te diría, la actividad industrial más grande del país está en la cuenca. Cuando inició ACUMAR no había un registro de qué industrias eran las que estaban en la cuenca. Ese fue el primer paso, desarrollar un padrón de todas las industrias que están en la cuenca. Hoy sabemos cuántas son, cuáles son, dónde están, hoy eso lo sabemos, en información básica que no había. Y después de eso, determinar cuáles de esas industrias son o vuelcan fuera de los parámetros establecidos. Hay unas 1.300 que fueron declaradas agentes contaminantes. Esas empresas están obligadas a desarrollar un programa de reconversión industrial que se llama PRI, eso le decimos PRI. Y bueno, y en función de eso hay un área acá en ACUMAR que se ocupa de hacer todo el seguimiento. Ese programa tiene unos plazos, y los que no van cumpliendo con esos plazos se los clausura y se los multa. Y el otro tema tiene que ver con todo lo que es el desecho cloacal, porque como ustedes deben saber, en la cuenca hay muchos barrios establecidos a la vera del riachuelo, que bueno, son barrios vulnerables, villas, digamos, que se establecieron en lugares que no fueron originalmente pensados para ser habitados.
y esos barrios no cuentan, muchos de ellos, ni con agua potable ni con cloacas. Entonces todo ese residuo de esas poblaciones van a parar a la cuenca. A partir de hace 2 años, pero el año pasado se adjudicó un crédito del Banco Mundial para hacer una gran obra, un emisario, que técnicamente se lo llama colector margen izquierdo, porque va a atravesar todo el margen izquierdo del riachuelo, del lado de la ciudad de Soldati hasta La Boca, y va a ir vía subacuática, digamos, por unos emisarios, con unos caños gigantes, a 2 plantas de tratamiento de esos residuos, y luego se vuelca todo ese residuo ya tratado al Río de la Plata. Eso es una obra multimillonaria que va a ejecutar AISA y que se hace con financiamiento del Banco Mundial. Y que, digamos, como te decía, te conté las 3 causas y te conté también las 3 acciones que se están llevando adelante para revertir esa situación, que son procesos largos. Hoy están en marcha, pero no están concluidos, falta mucho. Pero bueno, por lo menos tenemos definidas las 3 causas y con acciones en esos 3 sentidos. Bueno, es una buena pregunta porque eso tiene que ver con una posición ideológica. ACUMAR y el Estado Nacional, que es el mayoritario, digamos, en todo lo que tiene que ver con las decisiones de ACUMAR, definió que las industrias vamos a acompañarlas y hacer que se reconviertan y que produzcan de manera limpia. Pero no queremos, porque son zonas densamente pobladas, zonas que atraviesan el conurbano, digamos, la mayor cantidad de industrias están en la cuenca baja, que es Avellaneda, Lanús, Loma, Barraca, La Boca, digamos, toda esa zona. Lo que queremos es preservar las fuentes de trabajo. Entonces, hay otras experiencias en el mundo donde las industrias dejaron de volcar porque se las relocalizó, pero eso también son procesos muy costosos porque eso lo tendría que encarar el Estado, y además no estás preservando la fuente de trabajo porque hay muchas familias que viven de esas industrias, muchas cooperativas, muchas empresas recuperadas. Bueno, entonces tratamos también de darles créditos, subsidios, hay como toda una línea de políticas y de acompañamiento técnico también de parte del INTA, o sea, convenios con otros organismos que depende qué caso particular, qué tipo de producción hace esa industria, y ahí tratamos como de acompañarlos, de brindarles las herramientas y que se reconviertan. Hoy estamos por llegar a la mitad de las industrias estas que te decía, de las 1.300 reconvertidas, y el resto está en proceso de reconversión. O sea que nosotros siempre lo pensamos en etapas. Ahora a la vez que estamos haciendo eso, hay un área acá que mide la calidad del agua, hay 70 puntos de monitoreo de calidad del agua que nos van demostrando que a medida que van disminuyendo esos vuelcos, la calidad del agua mejora. Entonces, bueno, el camino es ese. Entonces, lo que queremos es que la cuenca sea productiva, no queremos una cuenca que sea meramente para mirarla, digamos, que sea productiva y que se puedan desarrollar distintos usos y que el río sea parte de nuestra vida cotidiana. Y además, si vos relocalizás las industrias, como me parece a mí también que hay un tema cultural, digamos, que tiene que ver con la cultura del empresario, ¿no? Si vos lo relocalizás, no le cambiaste la cultura, porque donde se vaya va a seguir produciendo de la misma manera. Entonces, no, la idea es que se quede, que siga produciendo, pero que produzca de manera diferente, de manera limpia. Y ahí hay un Estado, a través de ACUMAR, que está presente, que lo acompaña, que lo monitorea, que lo fiscaliza, y bueno, y vamos todos para el mismo lado. Bueno, pero eso tiene que ver con, es cierto, se están relocalizando, hay un plan de relocalización de 17.000 familias en distintas etapas, se están construyendo viviendas y demás, pero ese caso el caso de las familias es distinto, porque vos ahí tenés familias en estado de vulnerabilidad. Entonces vos no podés, digamos, la Corte entendió y ACUMAR lo ejecuta, que no puede haber familias viviendo a la vera del río porque es un foco de contaminación y además por todas las cuestiones vinculadas a la salud.
Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos un área muy grande de salud que hace evaluaciones a la población, a las que se relocaliza, a la que está en proceso de relocalización y a las que, digamos, a las distintas etapas. Se trata de trabajar de manera más urgente, digamos, en el tema de las relocalizaciones con las familias que están más afectadas, digamos, en términos de salud. Y después lo que hacemos también, lo que tiene prioridad hoy, son las relocalizaciones de lo que llamamos el camino de Sirga, que es el camino que se establece por ley, es una vieja ley que establece el camino de Sirga porque era como un sistema de tirar, digamos, la descarga de los buques. Si bien es actividad y no está en el río, digamos, está vigente esa ley. Entonces se establece que el Estado tiene que tener acceso a los 35 metros de costa de los ríos. Entonces, bueno, a partir de esa ley, lo que se estableció es que como prioridad, liberar primero esos 35 metros del camino de Sirga. O sea, porque había familias, en el caso de la Villa 26, que acabamos de relocalizar ahora en enero, que se relocalizaron 110 familias, que después, si quieren, les muestro las fotos. O lo deben tener como muchas imágenes y demás, que eran como decks que daban al río, digamos, y ahí decks es una palabra como más cheta, digamos, de definir una situación que no estaba buena, digamos, que había un patio trasero de esas casas que daba al río y montado con una cosa muy inestable, porque cuando había sudestada eso corría peligro, digamos, que se le fue como ganando terreno al río también por una cuestión de déficit habitacional que tiene esta ciudad y, bueno, y toda esa zona, ¿no? Pero bueno, la prioridad es esa, relocalizar a las familias que están más cerca del río, las más vulnerables. Se estableció ese criterio y están en proceso de relocalización. Pero ya te digo, porque ahí interactuar con el río para esas familias es complicado, porque además hay otro tema, ¿no? Que es que muchos de esos barrios eran, como te decía antes, lugares que no fueron pensados para ser habitados. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la Villa Inflamable. La Villa Inflamable está al lado de un polo petroquímico, o sea, con suelo que está afectado por el polo, o sea, ahí no tiene tanto que ver la cercanía al río, sino más bien el estado del suelo, digamos, donde están establecidas esas familias. Y en el caso de la 21-24, en el lado de Barracas, es un antiguo basural. Ahí se procesaba, digamos, la basura de toda la ciudad. Antiguamente la basura se quemaba, ahí llegaba el tren de la basura, se lo llamaba la quema. Bueno, toda esa zona no podía ser habitada, era un basural. Y bueno, y ahí por cuestiones sociales, por los 90, por todo lo que conocemos, se establecieron familias que no tenían dónde vivir y bueno, hoy estamos como desandando todo ese camino y empezando a relocalizar a esas familias, a darle también la recuperación de derechos, porque el derecho a una vivienda digna debe ser contemplado, así lo entiende la Corte y Acumar lo ejecuta. Sí. Las relocalizaciones se llevan adelante en todos los municipios. En todos los municipios donde se estableció por relevamiento, hay un plan acá de relocalizaciones y también de construcción de viviendas que se trabaja articuladamente con la autoridad local, digamos, con los municipios. La cuenca atraviesa 14 municipios. Uno es la ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también otros 13. Entonces, en cada municipio se estableció cuáles eran las prioridades y en función de eso el municipio pone la tierra, ¿sí? Y con fondos de la Nación, a través del Plan Federal de Viviendas, se construyen las viviendas. Entonces, hay algunos municipios donde eso tiene un nivel de atraso mayor o un nivel de atraso menor, depende de cómo se articula con ese municipio, qué disponibilidad de tierras tiene, digamos, juegan un montón de variables. Y en función de eso se ejecuta. Hay algunos lugares que están más atrasados y otros que no. Ahora no sé específicamente de La Matanza, después te puedo pasar los datos, ahora no los tengo, están disponibles en la web igual el plan y todo. Pero bueno, tiene mucho que ver esto que te decía. Y las prioridades que se establecieron son el camino de Sirga del curso principal. Y después de los arroyos también va a venir una etapa, o de los afluentes va a venir una etapa, y se está dando prioridad también a las zonas inundables.
así que más tarde o más temprano van a ser relocalizadas. Siempre continuando con este plan integral de saneamiento ambiental, que bueno, como te decía, nosotros llevamos desde el 2010 hasta acá, sí, que fue cuando se aprobó el plan integral de saneamiento y todas estas cuestiones, 5 años de ejecución. Experiencias en el mundo no tan complejas como el Támesis, donde no había familias a relocalizar en esas experiencias, o otros ríos del mundo han llevado entre 20 y 30 años llevar adelante procesos de saneamiento. O sea que estamos en la infancia de todo esto. Lo que pasa es que la urgencia que tiene en algunos casos, o el atraso que tiene toda esta zona en términos de políticas de Estado, parece que todo es urgente, todo está atrasado, todo. Pero bueno, se está llevando adelante, se avanza, y bueno, y las familias que van a ser relocalizadas a su tiempo se van a hacer. Hay en el barrio de Lanús también hay otro caso, que es el barrio Cuba, que en función un poco de lo que me comentabas, hay un barrio que va a ser van a ser relocalizadas algunas familias, porque se va a hacer una gran obra de un parque curtidor. Las curtiembres que están en Lanús se van a relocalizar a ese predio, pero es solo el caso puntual de las curtiembres, y van a ser en el mismo municipio la relocalización. Esto de preservar la fuente de trabajo, lo que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque las curtiembres necesitan de una planta de tratamiento especial, entonces, que es muy costosa, o sea que cada curtiembre desarrolle esa planta de tratamiento es muy costoso. Entonces, con un financiamiento también del Banco Mundial, Acumar va a desarrollar una planta de tratamiento común, y todas las curtiembres que se van a relocalizar en el marco de ese predio van a volcar a esa planta de tratamiento común, o sea, van a compartir esa planta de tratamiento. Entonces, toda esa obra todavía ni inició, digamos, está planificando, se obtuvo la tierra. En Lanús es un municipio que está muy carente de tierra, es un municipio muy chico y además no hay tierra disponible. Entonces, bueno, todo eso va a ser en el marco de un barrio que también se llama Barrio Acuba, en que varias familias que hoy ocupan varias de esas calles de acceso que tiene que tener ese polo, porque imagínate, un polo productivo necesitan el ingreso de camiones, salida, bla. Bueno, toda esa zona va a haber unas 100 y pico de familias que también van a tener que ser relocalizadas. Entonces, bueno, son procesos largos, porque una relocalización, digamos, cuando vos estás en el marco de un Estado democrático, esas relocalizaciones, si bien son relocalizaciones forzosas, se las llama forzosas porque no hay opción de elegir, porque está en juego tu bienestar de salud, sí se desarrolla un proceso de consenso, de mesas de trabajo, de diálogo, de acompañamiento, se analiza caso por caso. Muchos de los casos están judicializados, tienen amparo, bueno, es todo un trabajo largo y un proceso como de mucho diálogo y de consenso, que a veces lleva más tiempo, más energía también. Digamos, también depende mucho de qué lugares. Interviene la autoridad local, los municipios, pero también desarrollo social. En general hoy, a diferencia de hace, 10, 15 años, hay un trabajo social ya desarrollado. Entonces se trabaja hay delegados de los lugares, por ejemplo en la 21-24 hay delegados de la villa, tienen una organización interna, entonces se trabaja con ellos, en el caso de la 21-24 hay una mesa interministerial que también participa de los distintos ministerios de Nación, vamos nosotros, bueno, se hacen mesas de trabajo donde se invita a todos los actores que intervienen en el territorio. Y se trabaja articuladamente, y Acumar participa con un área específica que es la Dirección General de Abordaje Territorial, que es la que trabaja, los temas vinculados a las cuestiones territoriales. En general se va acompañando todo ese proceso. Cuando empieza el inicio de obras, los vecinos van a visitar las obras, van viendo el lugar. Hay una cuestión, hay una palabra clave, digamos, en todo esto que tiene que ver con el arraigo. Entonces, lo que estamos tratando también de implementar es que las familias que tienen que ser relocalizadas se muden relativamente cerca del lugar donde viven,
aunque sea alejado del río, digamos, que sean lugares cercanos por una cuestión de que el chico siga yendo a la misma escuela que va, que se pueda atender en el mismo hospital, que pueda el padre ir al mismo trabajo, la madre también, bueno, digamos que porque también pensemos que en esos barrios también se establecen relaciones sociales, hay parejas, hay amigos, hay familias, que hay lazos sociales fuertes, entonces eso también hay que preservarlo y entenderlo. Muchas de las familias que participan de las mesas y demás plantean eso. O sea, muchos no se quieren mudar porque, bueno, digamos, no sé, que yo tengo a mi tío al lado, mi novia en la otra cuadra, bueno. Entonces todas esas cuestiones las contemplamos porque, bueno, también es un derecho. El vertido cero hoy es como una utopía. Digamos, no podríamos ir a un vertido cero. Te diría que en casi ningún lugar del mundo hay un vertido cero. Lo que sí se está estableciendo en función de los técnicos son del equipo técnico. Hay una mesa de trabajo que está integrada por los técnicos de ACUMAR que trabajan en calidad de agua, pero también por otros organismos, OPDS, el APRA, digamos, todas las agencias que trabajan a nivel ambiental en los distintos territorios de la cuenca. Y hay un cuerpo colegiado también conformado por ONGs que son parte de la causa del riachuelo, que participan de esas mesas, y se está discutiendo cuáles son los parámetros, cuál es la calidad de agua a la que queremos llegar, cuáles van a ser esos parámetros de vuelco. Vos pensás que nosotros venimos de una situación que es la prehistoria de esto en lo que estamos, ¿entendés? O sea, antes volcaba cualquier industria se ponía ahí, cerraba un portón, no sabías que había del otro lado, nadie le tocaba la puerta. Venimos de esa situación. Entonces, bueno, hoy lo tenemos ordenado, sabemos qué industrias hay, qué vuelcan y qué sé yo. Y tenemos un parámetro que se acordó con la Corte. O sea que tenemos que llegar como una primera etapa a que todas esas industrias vuelquen en función de esos parámetros, ¿sí? Una vez que se logre eso, podemos discutir achicarlo. Bueno, ahora que volcás tanto, va toda vuelcar eso, bueno, vamos a otra etapa que es volcar menos, y así ir reduciendo. Pero bueno, no te puedo decir en qué periodo va a ser ese vuelco cero, si va a ser cero, digamos. Hoy estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo en qué tiempo vamos a llegar a ese parámetro que se estableció y cuándo vamos a poder pasar a otra etapa y ajustar un poco más. Cero, y en mi opinión personal, es como muy difícil. Es como pedir, qué sé yo, que se acabe la guerra en el mundo, digamos. Está buenísimo, es utópico, tenemos que ir a eso, es humanamente como lógico pedirlo, pero no estamos en esa situación ni cerca. Estamos como en una situación de un estado, de un país que también viene de una crisis en 2001 donde los niveles de desocupación eran tremendos, tenían 2-3 dígitos, y bueno, también nosotros eso lo tenemos que entender. O sea, no podemos apretar a una industria a tal punto que tenga que cerrar. No podemos hacer eso, no le sirve a nadie, digamos. Sí, le sirve al río, va a estar re lindo, pero no va a haber nadie que lo pueda disfrutar porque, digamos, no va a haber actividad. Entonces, bueno, vamos como sustentablemente avanzando en todos los terrenos a la vez. Porque vos pensás que también nosotros no es que somos un organismo que va a trabajar sobre la calidad del agua y medimos si queremos que la calidad del agua, chau. No, nosotros estamos trabajando con la relocalización de las familias, evaluando la salud y atendiendo cuestiones básicas que están insatisfechas, digamos, en función de la salud. Tenemos 12 trailers de salud trabajando en la cuenca, que son unos hospitales móviles que recorren los distintos barrios atendiendo cuestiones de salud, desde la castración de las mascotas, vacunación, lentes para los chicos, Papá Nicolau para las mujeres, ¿entendés? O sea, digo, eso en cuestión de salud. Vamos a las industrias, atendemos cuestiones que tienen que ver con residuos, hacemos todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial. O sea, son muchos temas a la vez en los que avanzamos. Y bueno,
una cosa, vamos avanzando en un frente, bueno, y una vez que avanzamos en ese frente podemos avanzar en el otro, y bueno, y vamos como articuladamente avanzando en todos los frentes. Pero bueno, ahora otro tema que se está trabajando en relación a la calidad es una discusión que se debe a la cuenca, que está vinculado a eso y que tiene que ver con los barros que están asentados en el riachuelo, porque yo no soy especialista en cuestiones ambientales técnicas, pero bueno, una de las cuestiones que se están discutiendo es qué pasa con los barros, o sea, porque hay determinados fondos que tienen determinados componentes vinculados a metales pesados, etcétera, que para poder descomponerse, que están como en suspensión, que para poder descomponerse necesitan determinados niveles de oxígeno. Entonces, a medida que ese oxígeno empieza a aparecer en la cuenca, esos metales, esos barros empiezan a entrar en descomposición, entonces no terminas nunca de recomponer el agua, porque mientras la recompones los barros se empiezan a activar, entonces te la vuelven a ensuciar y entonces se genera como un círculo vicioso. Entonces, como hay toda una biblioteca o un paradigma que tocar los barros es como tremendo, y todo otro paradigma que dice que si no sacas los barros no estás encarando realmente el saneamiento, bueno, entonces Acumar estableció un estudio porque también, como te decía antes del tema de las industrias, también hay muchos fantasmas alrededor de la cuenca, ¿viste? No, los barros, no, bueno, no sé, o sea, a ver, ¿qué hay? ¿Qué cantidad hay? ¿Dónde están? ¿Qué tienen? Queremos tener un mapa 3D de la cuenca, sobre todo Cuenca Baja, que es donde más actividad industrial hubo y hay y demás, y ver qué tipo de barros hay y bueno, poder encarar y tomar una decisión en función de ese diagnóstico, pero una decisión científica, digamos, seria. No tocar por no tocar, ni tocar por tocar, digamos, que realmente se pueda tomar una decisión en función de eso, que eso va a ser un salto cualitativo importante también en cuestiones de saneamiento. A ver, el tema de la basura es un tema, te diría, que excede a la problemática de la cuenca. El tema de la basura, la problemática de la basura es un tema, te diría, a nivel mundial. Y en este lugar del planeta es un tema complicado porque no lo tenemos resuelto. Los municipios no lo tienen resuelto y la ciudad no lo tiene resuelto, que uno de sus ejes de campaña digo, institucional, es la basura cero, y estamos lejos de eso, digamos. Nosotros trabajamos en un territorio que tiene problemas con la basura y esos problemas con la basura terminan muchas veces en el río. Entonces, nosotros no articulamos con las empresas ni nos metemos, digamos, en todo lo que tiene que ver con la gestión municipal, porque la cuestión de los residuos está a cargo de los municipios, es una gestión municipal, no es ni de la nación, ni de la provincia, ni es de Acumar, es de los municipios. Nosotros lo que trabajamos, tenemos un área de residuos, una coordinación de residuos, que lo que hace es trabajar articuladamente para fortalecer la gestión en esos municipios. ¿Qué quiere decir concretamente esto? Bueno, los ayudamos con campañas, los ayudamos con campañas de separación, con campañas de concientización, a veces los ayudamos con algún camión, con alguna cuestión que necesitan puntual, porque la situación es bastante, o sea, en general es compleja y es deficiente la recolección. Si vos me preguntás hoy a nivel macro, digamos, es eso. Después cuando vas a cada municipio, bueno, cada municipio tiene una problemática puntual, que a veces que comparte esa misma problemática con otros municipios y hay veces que es específica de ese municipio. Qué sé yo, ahí tenemos un vecino que nos está mandando información, nos saca fotos, qué sé yo, porque hay un tema en Cañuelas, al lado de una ruta de, no sé, aparecen residuos vinculados a residuos o desechos de la faena de pollos, hay muchas pollerías. Entonces, bueno, es un tema de residuos que a la vez se complementa con un tema de industrial, porque tiene que ver con la producción industrial de pollo, bueno, y también con una cuestión municipal, porque es un residuo que aparece al lado de la ruta, y además de manera clandestina, porque digamos, es muy difícil de poder identificarlo, porque en general esas productoras de pollo, con el residuo del pollo, en general producen una harina, que no sé, se utiliza para alimento de perros, no sé qué.
Pero cuando esa máquina la tienen rota, ¿qué hacen con el residuo? Bueno, contratan un camión clandestino que no tiene ninguna leyenda ni tiene nada, y que en general funciona en hora de la madrugada donde nadie lo ve y tira al lado de la ruta. Entonces tenés que tener una guardia 24 horas que no sabes en qué extensión, es prácticamente imposible. Por eso cuando yo te decía el tema de la conciencia, porque no es que, bueno, está bien, vos sos un industrial y reducís costos con eso, pero la verdad es que estás dañando un espacio que es de todos. O sea, que tiene que, de todos, incluye a tus hijos, tus nietos, ¿entendés? Tus generaciones futuras, bueno. Mucho tiene que ver con esto, pero volviendo al tema de los residuos en la cuenca, nosotros tenemos un área, te decía, que funciona sobre esos ejes que te comentaba, pero además funciona sobre cuando, o sea, lo que tratamos es de reducir y de evitar que el residuo llegue al río. Ahora, una vez que llegó al río, lo sacamos. Hoy el río es un espejo de agua que lo ves y está divino todo, pero es un trabajo constante. Un día que no limpiás, una semana que no limpiás, y volvemos a lo que teníamos en 2005 que te contaba. Entonces andábamos en una lancha y cada 2 minutos teníamos que parar la lancha, pues se enroscaba una bolsa de polietileno en la hélice. Hoy eso no pasa. Y bueno, y después el tema de esto, de la constancia. Con SEAMSE estamos trabajando bien. Nosotros todo lo que sacamos del río, como es residuo urbano, va al SEAMSE. Nosotros tenemos como convenios con ellos, no sé específicamente el tema del convenio. Si después te interesa el tema de residuos en particular, podemos armar algo con el responsable de residuos que te cuente mejor. Pero con ellos trabajamos articuladamente, igual que con OPDS, con el ASPRA, y bueno, tenemos reuniones periódicas y siempre hacemos la disposición final ahí. Es cierto, y no desconozco, que el SEAMSE está, como conocemos todos, está desbordado, tenemos que pensar una alternativa a ese relleno sanitario que no da más y que sigue recibiendo todo lo que sigue recibiendo, residuos de todos lados, sobre todo en la ciudad. Bueno, la ciudad está desarrollando un plan de tratamiento, de separación, que bueno, con avances, con retrocesos, se está intentando disminuir lo que lleva para disposición a la provincia. Bueno, esperamos que eso rinda sus frutos. El tema de la basura es muy complicado porque incluye cuestiones culturales y también incluye cuestiones que tienen que ver con producir y consumir. Nosotros también como consumidores, digamos, acá en la ciudad ni creo que en el país no existe hoy aprobada y en funcionamiento una ley de envases, por ejemplo. Entonces vos querés producir, no sé, shampoo, pones el envase que se te canta y digamos, y es legal. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, ¿por qué no tenemos otra cultura y nosotros también como consumidores no nos fijamos en qué envases consumimos, cuáles son más degradables, menos degradables? Bueno, y creo que los municipios son actores claves, pero que también nosotros como ciudadanos, y ahí incluye, vamos a la educación ambiental, la comunicación, todo un montón de cosas que tenemos que desarrollar, que estamos desarrollando nosotros en ACUMAR. De hecho, la Universidad Nacional de Avellaneda tiene la carrera de diseño de envases. Y la Universidad de Avellaneda tiene una carrera muy interesante que es pública, que es la carrera de ambiente, y que ahora están trabajando en la recuperación de un edificio histórico muy lindo, no sé si lo conocen, del lado de Avellaneda, que era un viejo hotel de inmigrantes, todo el ladrillo gigante hermoso, al lado del río, del lado de Avellaneda. Ahí va a ir la carrera de Ciencias Ambientales de la UNDAB, que va a ser una carrera pública, y bueno, para nosotros es fantástico. O sea, imagínate, miles de pibes trabajando al lado del río, que es la problemática ambiental más grande que tiene este país, y trabajando sobre eso. Así que eso tiene que tarde o temprano rendir sus frutos, estoy segura. Sí, ahí hay un tema que por mi cuestión profesional, digamos, que vengo de la rama de las ciencias sociales, de la comunicación, que vengo trabajando el tema del riachuelo hace mucho tiempo, lo que yo noto, haciendo un relevamiento de los medios, bueno, tenemos también todo este tema, ¿no?, con los medios, de ir siempre a la mala noticia. A nosotros nos cuesta mucho poder comunicar cuando hay una buena noticia, cuando se hace una acción, siempre
siempre parece que nunca basta, que no, que, ¿entendés? Y bueno, y con esto de la cuestión de los medios, ¿no? De los medios en contra, de los medios negativos. Entonces hice un relevamiento de los títulos, los principales diarios nacionales y de los títulos en los que aparece la palabra Riachuelo. Y entonces hice un estudio visual, te diría, ni semiótico, porque estoy como alardeando demasiado. ¿Con qué palabras estaba acompañada esa palabra Riachuelo? Y bueno, me encontré que las palabras que aparecían, te diría, en un 80-85% eran suciedad, contaminación, corrupción, mugre, todas connotaciones negativas. Entonces, eso lo que produce en el lector es que primero la impermeabilidad de poder transmitir una noticia positiva. Y después esta cuestión de que todo lo que te van a comunicar en función de Riachuelo es negativo. Porque hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años que te vienen diciendo que todo lo que pasa ahí es una porquería. Sin embargo, los vecinos, los que viven al lado del Riachuelo, por eso te pasa con vecinos que viven en Palermo, ponele, ONGs que actúan en Palermo y que Palermo por decir algo, ¿no? Simbólico. Pero los que viven al lado del río ven las mejoras, nos mandan fotos, nos etiquetan en Facebook, en álbumes de fotos que sacan, digamos, empieza a aparecer esta cuestión de que no hay olor, empieza a haber mejora, piden determinados usos que son históricos del río y que tienen que ver con estos imaginarios que escribo ahí en el artículo, que todavía están latentes. Digamos, vos vas a la cuenca, a cualquier evento, actividad que hacemos, y si te acerca un vecino por ahí de mayor edad que tiene, yo remaba, yo nadaba, yo me acuerdo que pescaba, yo aprendí a nadar en el riachuelo, te aparecen todos esos relatos. O sea que hay una memoria de un riachuelo distinto en los más grandes. Bueno, una memoria que hay que recuperar, una memoria que tiene que estar vinculada a la identidad de ese río, que tiene que ver con esto, con los usos. Muchos de esos usos están vinculados al trabajo, pues una zona que históricamente se desarrolló el trabajo, los frigoríficos, bueno, esa memoria me parece que hay que recuperarla y actuar sobre esa cuestión simbólica, cultural y de los imaginarios, porque si la comunidad no toma el tema, no se apropia de su río, no pide más, va a ser muy difícil. Y hay una cuestión que también lo describo en el artículo, que a mí, yo no tengo la respuesta, pero me desvela que, bueno, sin quitarle importancia a cuestiones o conflictos ambientales que cercanos a nuestro país, que fueron muy mediatizados, como fue el tema de las papeleras o el tema de Famatina, ¿no? La minería, qué sé yo, vos veías cientos, miles de lunetas de los autos de los porteños con leyendas, no a las papeleras, no a Famatina, cuestiones que son súper ilícitas, digamos, y bueno, nada, ambientalmente responsables. Pero yo no vi una que diga recuperemos el riachuelo. Y es un río que tienen al lado, a 5 minutos de su casa. Bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, algo pasa, algo vinculado a la comunicación, a la identificación, ¿no? A la invisibilización de ese lugar que se dio durante tanto tiempo. Entonces, vos le preguntás a cualquier, che, ¿dónde vivís? Y en tal barrio. Nadie te va a decir, en el riachuelo. Es como muy loco eso. O sea, a mí me desvela realmente como tema de comunicación y de estudio. Me parece que es un tema a observar. Y bueno, yo te comentaba un poco el tema de los barros, eso va a ser clave. El inicio de la obra que va a llevar adelante AISA de Colector Margen Izquierdo también va a ser un momento comunicacional, digamos, y además de beneficio para la población, que yo creo que en 5 años vamos a empezar a ver. 5 años se calcula que ya va a estar como bastante avanzada la obra y en funcionamiento las plantas de tratamiento, o sea que toda esa carga orgánica que hoy recibe el río. Imagínate todo lo que te acabo de decir, digamos. Con esa obra funcionando, disminuyendo la carga orgánica que hoy recibe el río, ¿no? Que es esto del residuo cloacal. Con las industrias volcando en esos parámetros un poco más ajustados.
y controlando todo el tema de la basura, que hoy está bastante controlado todo lo que llega al río, y tenemos otra cuenca. Y acá 5 años también con grandes avances en términos de relocalizaciones. Hoy, si vos ves, el otro día, viste, porque esta cuestión mediática que te decía que tenemos ahí un tema, sacó una noticia la revista Jardín. La revista Jardín es una revista así de paisajismo, con unas fotos muy lindas, qué sé yo, que edita la editorial La Nación. Que La Nación es un diario que, donde cuando puede nos pega y qué sé yo, ¿no? Cuando no puede también. Pero tiene como un doble discurso, porque en esa revista, hace 2 meses más o menos, sacó una nota que se titulaba Paisajes Emergentes, y pusieron unas fotos de la cuenca y de los paisajes, etcétera, increíbles. Vos lo ves, no me decís el Delta, no sé, cualquier lugar menos el Riachuelo. Y esas fotos son reales, esas fotos existen. Si hoy vos vas a recorrer la cuenca y te muestro fotos de hace 5 años, no lo puedes creer. Y bueno, y dentro de 5 años esperemos que podamos dar otro salto cualitativo importante y tratar de que todo este plan se sostenga en el tiempo. Yo creo que las grandes líneas tienen que ver con eso, en tema de calidad, abordar el tema de barros, continuar con el tema de las relocalizaciones, el control industrial y el inicio de esta gran obra de cloacal, y tenemos que tener cambios significativos en el río.